diálogo es un único camino para, a través de la palabra, construir la paz, el respeto y desarmar el odio, desarmar la muerte que ustedes han activado, señores de la oposición. Presidente Maduro también informó que demandará a Enrique Capriles por difamación. La convocatoria de la oposición para este jueves fue reprimida por los cuerpos de seguridad. El Ministerio Público ordenó arrestar a 14 militares por el asesinato de un joven en Lara. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Amigos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión. Estas son las informaciones más destacadas del día. Un gran plantón nacional se llevará a cabo en las principales arterias viales del país este lunes, 24 de abril, en defensa de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Así lo anunció este jueves el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela para que el sábado a las 10 de la mañana en todos los estados de Venezuela se realicen marchas del silencio para conmemorar a nuestros caídos. Vayamos de blanco y nos dirijamos a las principales sedes de las conferencias episcopal para elevar nuestro llamado por la paz del país, para que cese la violencia. De una vez le decimos al pueblo que se vaya organizando todos estos días para que este lunes todas las principales arterias viales del país amanezcan con un plantón que dure todo el día y le digan a Nicolás Maduro que no vamos a permitir que siga ensuciando la Constitución Nacional. Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, María Alber Barrios, rechazó enfáticamente la actuación de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones convocadas por la oposición venezolana. Señaló que la cifra de heridos y detenidos durante las últimas actividades debe preocupar a los organismos del Estado. Hoy vemos cómo se suma, tan solo en el día de hoy, un saldo de 223 heridos graves tras la represión. Entre el día de ayer y hoy ya suman 585 detenidos, pese a los heridos y a los detenidos. Este pueblo va a seguir adelante. Vamos a seguir en las calles porque nos ampara la Constitución, nos ampara Dios, nos ampara ese bravo pueblo que decidió cambiar. Asimismo, la coalición opositora desmintió al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien afirmó este jueves que algunos dirigentes opositores mantuvieron conversaciones en secreto con el gobierno nacional para retomar las mesas de diálogo. La dirigencia opositora también convocó a todos los venezolanos para este viernes 21 de abril a que realicen una protesta cívica y pacífica en cada una de sus comunidades y urbanismos desplegados en todo el territorio nacional, como forma de resistencia ante todas las adversidades que se están viviendo en el país. Kevin Alfonso Gil, Televen. Desde las 10 de la mañana, seguidores de la oposición que acudieron a la convocatoria de este 20 de abril fueron dispersados con gases lacrimógenos en varios puntos de la ciudad capital. Los primeros ataques se registraron en Santa Mónica, La Paz y la Plaza La Estrella de San Bernardino al oeste de la capital. Después del mediodía, simpatizantes del este que intentaban marchar hasta la Defensoría del Pueblo también fueron reprimidos por efectivos de la Policía Nacional y Guardia Nacional en la autopista Francisco Fajardo, en El Rosal y la urbanización de Las Mercedes. En medio de la represión, un ciudadano desnudo se acercó a mediar con los funcionarios, sin embargo, fue agredido con perdigones en la espalda. Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, llamó al gobierno a escuchar al pueblo. Aseguró que en el exterior están preocupados por el anuncio del Ejecutivo de entregar armas a los milicianos. He tenido la oportunidad de hablar en las últimas horas con gobiernos, con cancilleres, con presidentes, y hay una solidaridad total con lo que estamos haciendo en las calles de hoy, y se espera que el gobierno tenga la humildad de anunciar próximamente que las peticiones que está haciendo el pueblo venezolano se materialicen. Elecciones, respeto a la Asamblea Nacional, respeto a los derechos humanos, respeto a la Constitución. Entre tanto, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, lamentó el asesinato de 3 ciudadanos registrados este miércoles, incluyendo el funcionario de la Guardia Nacional. Exhortó al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a canalizar con el Ejecutivo y así poder marchar hasta el municipio Libertador. La gran pregunta al defensor del pueblo: ¿por qué no ha dado la cara el defensor del pueblo? ¿Por qué el defensor del pueblo no se acerca y llega y escucha que es su obligación, que es su deber? ¿Por qué el defensor del pueblo no canaliza para que todos los venezolanos que quieran llegar a la Defensoría del Pueblo, en el caso de Caracas, puedan hacerlo?
Por su parte, el diputado Miguel Pizarro denunció campañas de descrédito e intimidación con la exposición de sus datos personales. Mensaje a las personas del gobierno que siguen incitando al odio, que siguen irresponsablemente mostrando las direcciones de nuestras casas y de las casas de nuestros familiares y nuestras madres. No tenemos miedo. No es con eso que vamos a paralizar esto. Este movimiento no es de Pizarro, no es de Bozo, no es de Guzmán, no es de Chola. No. Este movimiento es de un país que ha derrotado el temor. Seamos más fuertes que ellos, que no saquen lo peor de nosotros. En cuanto a la intención del gobierno de retomar el diálogo, quien fuera representante de la MUD en este espacio, Carlos Ocariz, aseguró que en la actualidad el diálogo se mantiene en la calle. Cabe resaltar que este jueves, nuevamente durante la jornada de protestas, el Metro de Caracas suspendió su servicio, en esta ocasión en 20 estaciones del sistema subterráneo. Alberto Torobielma, Televen. Aproximadamente a las 6 de la tarde, autoridades del Metro de Caracas anunciaron la reapertura de 16 estaciones de las 21 que permanecieron cerradas desde las 8 de la mañana, con el propósito de resguardar la integridad de los usuarios, empleados e instalaciones. El sistema de transporte no prestó servicio durante todo el día hasta las 6 de la tarde, cuando se decidió abrir 12 estaciones de la línea 1 y mantener cerradas Chacaíto, Chacao, Altamira y Bellomonte. El presidente Nicolás Maduro ordenó proceder con una demanda en contra del gobernador de Miranda, Enrique Capriles, por hacer acusaciones calificadas como difamatorias. Salió a culpabilizar al gobierno, a la revolución, al ejército, a la Guardia Nacional. Yo he autorizado que se meta una demanda, una querella por el honor de la gente que ha sido acusada y que este señor que acusó de esa forma, si tiene que ir a la cárcel, vaya a la cárcel y pague su difamación, su injuria y todos los delitos que ha cometido. El primer mandatario expresó que el diálogo es la única forma de dirimir las diferencias existentes entre su gobierno y la oposición. El diálogo es un único camino para, a través de la palabra, construir la paz, el respeto y desarmar el odio. Desarmar la muerte que ustedes han activado, señores de la oposición. Les tomo el mensaje que me han enviado con presidentes, expresidentes y personalidades internacionales y nacionales el día de hoy. Todos me llegaron, los tengo aquí. Espero que tengan valentía para dar el paso y muy pronto sentarnos en una mesa de diálogo a decirnos las verdades y a buscar caminos de encuentro por la paz de Venezuela. El presidente Maduro aseguró que publicará pruebas sobre lo que calificó como la verdad del proceso de paz en Colombia. Colombia es un país, un estado fallido. Colombia es un estado fallido. 70 años de guerra. Voy a sacar todas las grabaciones y todos los secretos que tengo del proceso de paz. El jefe del Estado responsabilizó al sector opositor por las muertes y los hechos de violencia suscitados en el país. El presunto responsable del asesinato de la joven Paola Ramírez durante una manifestación en el barrio San Carlos del estado Táchira sería un dirigente de la organización política 20 Venezuela el responsable. Así lo denunció el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Aseguró que tras una rigurosa investigación lograron identificar al presunto responsable. Asimismo, añadió que el hecho fue planificado con anterioridad. En este hecho, el ciudadano Iván Aleisis Pernía Dávila, de 31 años de edad, comerciante y militante activo del partido de derecha de la oposición venezolana 20 Venezuela, que dirige María Corina Machado. De acuerdo a la planimetría y a toda la trayectoria intraorgánica que se pudo hacer el recorrido de los más de 20 impactos de manera mansalva, indiscriminada que hizo, en donde se pudiera evidenciar que fue de manera planificada. Reverol aseguró que la policía científica inició las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de los hechos lamentables suscitados durante las manifestaciones convocadas por la dirigencia opositora este miércoles 19 de abril en Caracas. También queremos informar al país que la ciudadana Almelina Carrillo Virgues se encuentra
en una clínica acá de Caracas, fue intervenida la noche de ayer y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Igualmente, lamentamos el fallecimiento del joven Carlos José Moreno, allá en la parroquia San Bernardino, en la Plaza La Estrella, donde también hemos designado al jefe de investigaciones de homicidio para que dirija personalmente todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer este homicidio. El representante de la cartera de Justicia expresó que el derecho a la manifestación debe ser ejercido con estricto apego a la Constitución y lejos de actos terroristas. Familiares del adolescente de 17 años asesinado de un disparo en la cabeza este miércoles en San Bernardino retiraron su cadáver en la morgue de Bellomonte. Familiares de la víctima señalan mantener fe en que se hará justicia. Él era un muchacho sano, en verdad que no hacía sino de su casa a practicar o estar con sus amigos. No, pero ese muchacho, eso no nada de ser activista o estar en un partido o el otro, ¿no? Él le dijo a la mamá, voy a ir a jugar fútbol y ya, hasta ahí supimos eso. Bueno, mi sobrino pasó en el momento menos indicado, a la hora, en los segundos. No, yo sí creo en la justicia y... Las autoridades realizan las investigaciones para dar con la captura del responsable. Margarita Toledo, Televen. El Ministerio Público ordenó arrestar a 14 militares presuntamente responsables por el asesinato de Grusneni Canelón en una manifestación en el estado Lara. El manifestante habría recibido un disparo con perdigón que le ocasionó una lesión en el pulmón, el diafragma y el hígado. Posteriormente falleció en un centro de salud. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, solicitó que se haga justicia inmediata por el vil asesinato del joven. Niumar José Barrios, de 29 años, sargento segundo de la Guardia Nacional, fue asesinado de un disparo en el pecho anoche en San Antonio de los Altos. Aquí, en este elevado sucedieron los hechos. El Guardia Nacional en servicio recibió un disparo. En el mismo hecho, un coronel, Juan Carlos Arias Méndez, jefe Comando Zona 44, resultó herido de un tiro en la pierna. En el momento empezó a escucharse muchísimas detonaciones, pero fue como detonaciones por allí como unos 15 minutos y ya después no escuchamos nada más. Y luego pues por Twitter se empezó a ver la información que pasaron, que hubo heridos, un guardia. Apagaron todas las luces, entonces empezaron a vaciarse la tanqueta, todo para arriba y para abajo. Se vio por videos en el internet de que quemaron una de las rinocerontes. Detonaciones, tiros, bululú, zaperoco, así, gritos. A la medicatura forense de Bellomonte llegaron la esposa y la madre del sargento segundo. Solo pudimos conocer que deja una hija de 6 meses. Cuando intentamos abordarlos, funcionarios de la Guardia Nacional las llevaron dentro de un vehículo y no permitieron que los periodistas entrevistáramos a los familiares. Extraoficialmente, con la muerte de este funcionario, ascienden a 43 los uniformados asesinados en lo que va de año en la Gran Caracas. Margarita Toledo, Televen. El Paraíso en el municipio Libertador de Caracas se encuentra militarizado luego de las manifestaciones y actos vandálicos registrados este miércoles. Durante un recorrido realizado por el Paraíso se pudo constatar la presencia de tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana y del CONAS, así como de efectivos de estos cuerpos de seguridad en la zona, además de los restos de escombros en las calles producto de las manifestaciones registradas el miércoles en horas de la noche y que fueron dispersadas por dichos cuerpos de seguridad del Estado con gases lacrimógenos, olor que aún este jueves en horas del mediodía se sentía en el lugar, así como con perdigones y la actuación de paramilitares mal llamados colectivos, quienes aún rondan el Paraíso y que habrían intentado también ingresar a los edificios ubicados en Los Palos Grandes, municipio Chacao, en horas de la noche del miércoles. Entre tanto, este miércoles también fue atacada la sede de la Superintendencia de Precios Justos en el municipio Chacao. Según información policial, un grupo de encapuchados que estaban manifestando en las inmediaciones de esta sede lanzaron piedras al lugar luego de que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana los reprimieran. Ya para este jueves la Superintendencia de Precios Justos se encuentra operativa y para el momento del ataque estaban presentes 3 empleados de seguridad de dicha institución. Cristal Chopite, Televen. El ministro de Transporte, Ricardo Molina, denunció destrozos cometidos por presuntos grupos terroristas en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.
ubicada en la Torre Británica de Altamira, aquí en Caracas. Irrumpieron en las instalaciones, destruyeron las oficinas, destruyeron el sistema de comunicaciones telefónicas, destruyeron servidores, daños cuantiosos que rondan los 400 millones de bolívares. Molina atribuyó la responsabilidad a los simpatizantes de la oposición y aseguró que estos hechos serán investigados. El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, expresó su preocupación por las protestas que se han registrado en Venezuela. Hizo un llamado al gobierno y a la oposición para que se comprometan a reactivar el diálogo político para así buscar posibles soluciones al conflicto que se vive en Venezuela. Entre tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, indicó que se debe respetar la libertad de expresión en Venezuela, así como convocar elecciones generales. Entre tanto, el gobierno alemán lamentó la muerte de 3 venezolanos que protestaban contra el presidente Nicolás Maduro. Recordaron que el Ejecutivo Nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a manifestar pacíficamente, así como la protección de quienes protestan en las calles. A su vez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Estados Unidos de planear el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro para así escarmentar a gobiernos antiimperialistas. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, subrayó la importancia de que los venezolanos puedan expresarse libremente y advirtió del riesgo del conflicto que se genera cuando un gobierno trata de silenciar a sus ciudadanos. Manifestó que Estados Unidos quiere asegurarse de que las autoridades venezolanas presten atención a su constitución y permitan que la gente hable. El rector del CNE, Luis Emilio Rondón, señaló que el Poder Electoral no ha acordado la realización de las elecciones regionales en el país. El año pasado, el Consejo Nacional Electoral aprobó un calendario electoral que contempla la realización de las elecciones regionales a finales del primer semestre de este año 2017. Y hoy estamos a pocos días de que se inicie el mes de mayo y la directiva de este órgano electoral al cual pertenezco nada acuerda sobre la realización de las regionales que debieron celebrarse antes del 16 de diciembre del año pasado. Llamo a la sensatez y al respeto de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Que se materialice. Rondón alertó que retardar los comicios solo agudiza los conflictos en el país. El presidente Nicolás Maduro decidió prorrogar el curso legal de los billetes de 100 bolívares hasta el próximo 20 de mayo de 2017. Así lo anunció el vicepresidente Tarek El Aissami a través de Twitter. El Aissami asegura que las autoridades del Banco Central y demás dependencias financieras con competencia en la materia han sido informadas sobre este decreto de prórroga. El Sistema Bancario Nacional garantizará la plena circulación del billete de 100 en todas sus agencias y cajeros electrónicos. El presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, rechazó el cese de las operaciones de General Motors de Venezuela ante un embargo por parte del Estado. Martínez destacó que son 2.678 trabajadores directos de la empresa afectados por esta medida. General Motors en Venezuela fue fundada en 1948 y desde esa fecha ha sido la ensambladora de mayor tradición y antigüedad en el país. Además de los empleados directos afectados, dicha medida de embargo y cese de operaciones trae consigo el cierre de 79 concesionarios con 3.900 trabajadores indirectos y proveedores, que según el presidente de Fede Cámaras representan más del 55% de la industria de autopartes en Venezuela. Hasta el momento la información que estamos manejando es que hay algunas anormalidades en cuanto al procedimiento establecido por parte de del Gobierno Nacional y del ente que le corresponde aplicar el embargo. Al parecer tiene niveles de afectación sobre los activos y por sobre todo lo que más nos preocupa es que está afectando o está comprometiendo la vida normal de más de casi 2.700 empleados. Martínez expresó que el llamado es a frenar dichas medidas, ya que a través de un comunicado, General Motors Venezuela rechazó de manera arbitraria tal embargo y anunció que ejercerá acciones legales dentro y fuera del país. Por último, el presidente de Fede Cámaras también ratificó que estas acciones por parte del Estado no generan confianza en los empresarios para que continúen invirtiendo en Venezuela.
Cristal Chopite, Televen. 78 personas fueron detenidas durante las últimas protestas en Anzoátegui. En breve, los detalles. La canciller Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Summer, para revisar los aspectos geopolíticos. ¿Qué pasó? Estás viendo el noticiero. La canciller Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Summer, para revisar los aspectos geopolíticos de los 25 países miembros de esta asociación. Hemos estado revisando los proyectos que ya están en curso, viendo futuros también de la organización, qué dimensión va a marcar nuestra patria, Venezuela, en esta organización donde confluyen 25 Estados miembros de Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Además, esta organización cuenta con 9 países asociados y 27 países observadores. Estas declaraciones fueron ofrecidas por la canciller a las puertas de la sede de la Cancillería, donde aprovechó para dar la bienvenida a la secretaria general de esta organización de países caribeños. 78 personas fueron detenidas durante las últimas protestas en Anzoátegui. La Mesa de la Unidad denuncia que las privaciones de libertad son ilegales, mientras las autoridades señalan que se han detectado infiltrados que generan alteración del orden público. 78 detenidos tuvo el Estado de Anzoátegui. 75 tuvieron que soltarlo porque no hay ningún tipo de elemento de convicción que pueda configurar delito alguno. Según las autoridades, de los 78 detenidos, 3 tenían en su poder material incendiario, Miguelito y otros objetos utilizados para alterar el orden público. Luego que se va la dirigencia de derecha, la orden expresa es aguarimbiar entre ellos. Fueron capturados 68 personas aproximadamente. Estas 68 personas de acá de la zona norte, en horas de la madrugada fue liberado el grueso de esas personas. Este jueves las concentraciones de la MUT continuaron en el elevado Fabricio Ojeda de Lechería, como en primera etapa de una serie de protestas que realizarán posteriormente. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En el estado Aragua fueron detenidas 60 personas durante la jornada de protestas registradas en varios puntos de la entidad. Nosotros tenemos contabilizado más de 60 personas detenidas, de las cuales identificadas tenemos en el estado de Aragua 27. Entre tanto, el abogado y representante del Foro Penal en la entidad dio a conocer que tras un recorrido realizado por centros de salud del estado, se contabilizaron 4 personas heridas. Cuando yo estuve en el Seguro Social de San José, estaban 4 personas manifestantes que estaban siendo atendidas por los médicos. Como punto final, voceros de la organización instaron a la colectividad a denunciar a través de las diferentes vías de contacto del Foro Penal venezolano si poseen algún familiar desaparecido. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen. En la isla de Margarita, de las 42 personas detenidas durante las manifestaciones de este 19 de abril, 7 son mujeres y 4 menores de edad. Hasta ahora se desconocen los cargos que les serán imputados.
La abogada en Derechos Humanos, Tatiana Aguilar, informó que los detenidos fueron reseñados ante el CICPC. Asimismo, destacó que entre los privados de libertad se encuentra una ciudadana de nacionalidad norteamericana de 50 años que presenta condición de autismo. Presentó una especie de crisis, por lo que fue trasladada al hospital. Posteriormente el hospital fue trasladada directamente para acá, para el destacamento. Todavía no hemos podido ingresar a verla, verificar. De hecho, estuvo ayer aquí la gente de la ONG Psicólogos Sin Fronteras apersonándose pues para dar la asistencia correspondiente. Los margariteños tomaron por segundo día consecutivo las calles en señal de protesta para exigir se restablezca el hilo constitucional. Hay múltiples ideas y razones por qué están en la calle, por qué están reclamando. Yo sinceramente quiero es la vía constitucional, elecciones. Esto no se trata de salir hoy nada más, de salir ayer nada más, esto se trata de resistencia. Y aquí está el pueblo de Nueva Esparta en resistencia cívica y pacífica, exigiendo los derechos que nos da nuestra Constitución. Durante la concentración de los opositores en el distribuidor Jesús Ávila en el municipio Maneiro, los equipos reporteriles de Televen, así como de otros medios televisivos, fueron agredidos verbalmente por los presentes. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Las protestas en el Zulia, que se iniciaron ayer al mediodía y aún se mantienen, son señaladas por las autoridades regionales como culpa de la oposición. La primera bomba lacrimógena fue lanzada al mediodía del miércoles y desde entonces se mantienen las protestas en distintos puntos de Maracaibo. Las manifestaciones dejaron en el Zulia 23 detenciones, 3 heridos y más de 50 afectados por los gases. Dicen que la represión fue desproporcionada. Lo que tenemos que recibir es la comprensión de la comunidad internacional, que cada vez está más clara de lo que está pasando en Venezuela y cada vez recibimos más apoyo. La protesta sin armas se garantiza, dicen las autoridades regionales, pero no la que pretende imponer al vandalismo como norma, advierten. Dicen que las marchas empiezan pacíficas, pero después dejan de serlo. Ya los líderes parece que no se hacen responsables de los destrozos, de las piedras contra los guardias nacionales, de las piedras contra los policías. Organismos policiales y militares coordinan acciones para evitar que las manifestaciones se desborden y se generen alteraciones al orden público. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Hacemos otra pausa en la emisión estelar de El Noticiero. Al regreso, más información. El supervisor agregado de la Policía Nacional, Luis Aguilar Campos Alvarado, fue asesinado en el barrio Isaías Medina Angarita, en Petare. Vecinos del lugar señalan que cuando el agente estaba en el estacionamiento donde guardaba el vehículo, fue abordado por 2 sujetos que, sin mediar palabra, le dispararon, huyendo del sitio con el vehículo de la víctima. Un muerto y un detenido fue el resultado de un enfrentamiento entre una banda delictiva y la policía de Barcelona. Los sujetos están señalados de robo y homicidio, contando entre sus víctimas a un policía. Los Cochineros, obviamente, es una banda armada en el sector de Naricual y que está dedicada al robo de unidades autobuseras, a unidades de la finca de esta zona rural. Bueno, llegaron al término de ocasionarle la muerte a un compañero para despojarlo de su arma de fuego. Los cuerpos de seguridad se encuentran tras la pista de otros 3 líderes de esta banda, que son señalados de azotes en las unidades de transporte público en las zonas agrícolas. La policía de Barcelona se encuentra tras la pista de otro grupo delictivo denominado Los Padilleros. Esta banda de delincuentes recluta a adolescentes para obligarlos a robar dentro de las residencias y estacionamientos públicos piezas de vehículos y artefactos electrodomésticos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En el estado Monagas, un menor de 8 años asesinó por accidente a otro niño de la misma edad. El hecho se registró este miércoles en el sector La Constituyente del municipio de Maturín. Al parecer, uno de los pequeños tomó un arma de fuego que presuntamente estaba en su casa y se dirigió hasta la vivienda de su amiguito para mostrársela. La mamá de la víctima, al verlo con el arma de fuego, le llamó la atención y le pidió se fuera a su casa. Minutos después, los pequeños salieron a jugar, donde accidentalmente accionó el arma impactándole un balazo en el tórax al infante. En otro hecho, Carlos Armando Lara
Lara, de 50 años, comerciante, falleció al recibir 4 disparos, la mayoría de ellos en el rostro. La víctima se encontraba en el sector Los Cocos de Maturín, reparando uno de sus vehículos en un taller cuando al salir fue sorprendido por sujetos desconocidos. Es importante acotar que en el balance de ingresos que se registra en la emergencia del Hospital Central de Maturín, al menos 5 estudiantes ingresaron heridos por disparos de perdigones, resultado que dejó la manifestación opositora este miércoles. Desde el estado Monagas, Carlenis Avendaño, Televen. Voceros de la Mesa de la Unidad aclararon que el secretario general de Primero Justicia en el municipio Caroní goza de total libertad. Afirman que se trató solo de un impasse en el destacamento 88 de la Guardia Nacional. En el caso de nuestro compañero dirigente de Primero Justicia, Leonel Hernández, bueno, él se apersonó allá en el Comando 88 de la Guardia Nacional a saber de los detenidos y por tomar alguna fotografía se le intentó retener allí. Lo estuvieron efectivamente retenido por un tiempo de unas horas y luego puesto en libertad, cosa que condenamos también. Velázquez ofreció también detalles de las movilizaciones realizadas este 19 de abril en Ciudad Guayana, en la que 7 manifestantes resultaron lesionados y otros detenidos por efectivos castrenses, según aporta. Las dos cosas a destacar: millones de venezolanos en la calle diciéndole no al gobierno y la respuesta brutal del gobierno por la vía de la represión que culminó, por lo menos aquí en el caso del Estado Bolívar, con la mayor cantidad de presos a nivel nacional. Funcionarios de la Guardia Nacional informaron a familiares de las personas que aún permanecen detenidas que estos se encuentran en perfecto estado de salud. Son 60 personas las que aún están en el destacamento 88 de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas en algunas zonas del país. La urbanización Vista Alegre, al oeste de Caracas, no está alejada de esa realidad. Robos de celulares, arrebatones de carteras es lo que ven y viven los habitantes y trabajadores en la urbanización Vista Alegre, e incluso hasta el robo de negocios. Robos por todos lados, gente que no es de por aquí, o sea, todo está mal. Y sé de amigas que las han robado, y los celulares y las carteras, y esto es horrible. Los guardias aquí adelante han robado teléfonos allá en la esquina, roban teléfonos con arma y todo. Aquí la seguridad no está nada bien. ¿Tú que tienes un comercio has sido víctima de lámparas? Aquí sí, aquí se llevaron todas las cosas. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 6 meses. ¿Te quitaron dinero o solamente...? No, todo lo que está en el kiosco. Otro de los problemas que denuncia esa comunidad es la falla en el sistema de la recolección de basura, que no solo pone en peligro la salud de quienes por allí transitan, sino también atrae a los indigentes. Salubridad, la basura, la gente, la indigencia, cada vez se ve más. Nunca en 12 años que tengo trabajando aquí en Vista Alegre se había visto tanto indigente aquí comiendo de la basura como se ve hoy día. Vienen aquí como si fuera un centro comercial y se sientan y comen por allí de la basura. Asimismo denunciaron el mal estado de las vías provocados por las tuberías y fallas en los servicios públicos. El Hidrocapital que arregle los huecos, que arregle lo del agua y, bueno, ¿qué te puedo decir? Hasta la luz se va cada rato también. O sea, todo es un problema. Habitantes y trabajadores le exigieron a las autoridades colocar más patrullas en la zona, ya que consideran que los efectivos de la Guardia Nacional que se encuentran en el lugar no se dan abasto. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Lo que debe saber sobre la situación del país y los planes del gobierno contra las manifestaciones. Son temas del periódico Quinto Día que ya circula en todo el país. Quinto Día incluye la multa más grande de la historia que Estados Unidos impuso a la empresa constructora Odebrecht por los sobornos, los militares presos por rebelión y los vehículos paralizados por la falta de repuestos. 2 muertos y un herido dejó tiroteo en París. En breve, las notas internacionales. Dos personas murieron y otra resultó herida en París luego de un tiroteo en los Campos Elíseos. Autoridades informaron que los fallecidos fueron un policía y el autor de los disparos. Además, comunicaron que el área se encuentra rodeada por cordones de seguridad
y que se realizan investigaciones para definir el origen del ataque, ya que se registró a solo 3 días de las elecciones presidenciales en Francia. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas condenó firmemente las maniobras militares de Corea del Norte. El organismo internacional amenazó con imponer nuevas sanciones contra Pyongyang por su conducta altamente desestabilizadora. Al mismo tiempo, solicitó al gobierno norcoreano no realizar más pruebas nucleares y expresó que estas actividades están incrementando la tensión en la región y fuera de ella. En Washington, el secretario de Estado Rex Tillerson acusó a Irán de ser el responsable de generar terror y violencia en los países del Medio Oriente. Tillerson dio estas declaraciones después de que se anunciara que el gobierno de Donald Trump está revisando el acuerdo nuclear alcanzado por 6 potencias con Teherán en el año 2015. Además, hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a convertir a Teherán en la prioridad cuando finalice el conflicto en la región. El ejército colombiano encontró un escondite en el que la guerrilla de las FARC mantenía un arsenal de 54 fusiles y explosivos en el departamento del Putumayo, frontera con Ecuador, según informó hoy el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. China ha lanzado con éxito su primera nave espacial de carga, la Tianzhou-1, un nuevo paso hacia su objetivo de establecer una estación espacial permanentemente tripulada para el año 2022. El objetivo de esta primera misión es comprobar el funcionamiento de esta nave de carga, imprescindible para llevar todo tipo de suministros a la futura estación espacial china. En Rusia, la actividad de los testigos de Jehová fue prohibida por la Corte Suprema. Además, fue calificada como una organización religiosa extremista y sus bienes fueron confiscados. Uno de sus representantes anunció que la organización apelará esta medida. Hacemos una pausa en la emisión estelar del noticiero. En la próxima parte, más información. La selección venezolana de baloncesto quedó seleccionada en el Grupo B de la AmeriCup, que se jugará entre el 27 y el 29 de agosto en Bahía Blanca, Argentina. El combinado nacional se medirá ante Islas Vírgenes, Canadá y el anfitrión en la primera fase de la competencia. El seleccionador nacional Néstor Che García expresó que es un torneo muy fuerte, pero representarán al país con mucha garra y amor por la camiseta. La Vinotinto de baloncesto es la vigente campeona de América e irá con todo para defender el título. La selección juvenil venezolana de natación inició con buen pie el suramericano que se lleva a cabo en las piscinas Hernando Botero en Cali, Colombia. Los criollos sumaron el primer día de competencias 5 medallas, 1 de oro y 4 de bronce. Aitor Fungairiño se colgó la presea dorada en los 100 metros espalda en la categoría juvenil B con un tiempo de 58,37 segundos. También se subió al podio en los 200 libres, categoría A, con un tiempo de 1 minuto 51 segundos, 92 milésimas, esta vez para colgarse la de bronce. Miguel Ramos, Andrea Santander y Manuel López cerraron esta jornada de apertura con 3 medallas de bronce para Venezuela. Tivisay Robles, bienvenido a Siempre Saludable, un espacio para conectarnos contigo y darte la mejor información actual sobre salud. Hoy hablaremos sobre cómo tomar el jugo de remolacha ayuda a disminuir la presión arterial. Un estudio científico ha encontrado que las personas que tenían presión arterial alta, que bebieron aproximadamente un vaso de jugo de remolacha, experimentaron una disminución de la presión arterial alrededor de 10 milímetros de mercurio. Esto determina que el aumento de consumo de vegetales con un alto contenido de nitrato, como las verduras de hojas verdes o remolacha, mejoran nuestra calidad de vida al mejorar la salud cardiovascular. La salud es la base de nuestra vida y es una ecuación simple que debemos seguir. Conciencia,
Disciplina, responsabilidad, amor por nosotros mismos y los demás. Ahora conozcamos cuáles son los beneficios de consumir remolacha. El jugo de remolacha contenía alrededor de 0.2 gramos de nitrato, los niveles que también podrían encontrar en un gran plato de ensalada con remolachas. El mecanismo es que en el cuerpo el nitrato se convierte en una sustancia química llamada nitrito y luego en óxido nítrico en la sangre. El óxido nítrico es un gas que ensancha los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo. En el mundo, la hipertensión arterial es un importante factor de riesgo para enfermedades del corazón y derrame cerebral. Y consumir vegetales ricos en nitrato es una manera accesible y de bajo costo para controlar la presión arterial. Recordemos que debemos buscar siempre la asesoría de especialistas en la salud, por lo cual estamos en contacto contigo a través de nuestro ecosistema social de salud para darte soluciones que te permitan mejorar tu calidad de vida. Amigos, así llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Siguen en sintonía de Televen.